Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad de poder compartir la palabra, abrir la palabra de Dios en este tiempo y que la palabra de Dios sea la que justamente pueda estar hondando en nuestros corazones hasta lo más profundo. Hace un tiempo había leído un versículo muy conocido en la palabra que por mucho tiempo me dejó pensando, por mucho tiempo me dejó esta inquietud espiritual de por qué Pablo había escrito esto en su momento. ¿A ustedes no les pasa? Si no, díganme, por ahí me pasa a mí solo, que en algún momento la cabeza se va en pensamientos y en cosas y da vueltas y es como que tenemos tantos pensamientos, tantas cosas, que en algún momento decimos, uy, ¿cómo llegué a esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Cómo fue que sucedió que de la nada apareció este pensamiento en mi cabeza? Es tremendo esto de lo que vamos pensando, de lo que vamos justamente en nuestra cabeza. Vamos maquinando, vamos imaginando, vamos pensando, vamos diciendo y hasta muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de esto. Una autora de un libro escribió esto y creo que realmente es a lo que tenemos que apuntar. Dice, nuestros pensamientos conducen a nuestras creencias, las cuales conducen a nuestras acciones. Pensamientos, creencias, acciones, los cuales conducen a la calidad de nuestras vidas. Nuestros pensamientos tienen un impacto demasiado grande para que no lo cuidemos y mantengamos nuestra mente enfocada en la voluntad de Dios. Por lo tanto, es importante entender que hay una palabra de Dios para nosotros en cuanto a esta realidad. Nuestros pensamientos. Uno puede decir, la gracia la tenemos, nuestra vida de fe la tenemos, pero ¿cuántas veces nuestros pensamientos nos tiran para abajo en cuanto a las cuestiones de la fe, a las cosas que son esas que son anclas para nosotros en la fe? ¿Saben? Hay una táctica del enemigo desde que el hombre es hombre. Acuérdense en Adán y Eva. ¿Cómo fue que pecaron? Vino Satanás y le dijo, así que te dijo Dios, y arrancó. Primera táctica del enemigo sigue siendo la misma hoy en esta era, en este tiempo. El enemigo susurra. Escuchen, el enemigo se animó a tentar a Jesús. ¿Se acuerdan Mateo 4? Se animó a tentar a Jesús. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Muchas veces, a mí me gusta decir esto, ¿no? Muchas de nuestras grandes luchas y batallas se dan en nuestra cabeza. Se dan en nuestra cabeza. Se dan en ese lugar que realmente pasan tantas cosas. Hay un proverbio, la primera parte del proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Bueno, lo que leímos antes. Lo que pensamos somos. Lo que pensamos creemos, hacemos, actuamos y nos definen por lo que somos. Entonces, ante una parte tan vulnerable en nuestra vida de fe, ¿cómo no cuidarla? ¿Cómo no tener el cuidado de que esta parte que tanto nos bendice, que tan inteligente nos hace y que de tantas cuestiones buenas salen, pueden también surgir cosas que nos hagan mal a nosotros mismos? Hay varios pasajes que hablan de esto. El enemigo, en 1 Pedro, dice, anda como león rugiente, a quien devorar, y es una verdad. En Efesios 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice, tengan presente el escudo porque las saetas, las flechas del enemigo van a llegar. Y van a llegar en el momento justo y oportuno
para que justamente no puedas vivir en esta gracia, en este amor que el Señor quiere que vivas, que camines, que respires y que sea tu despertar y que sea tu acostar. Esta batalla, esta condición que tenemos nosotros, hay un pasaje que quiero empezar justamente por eso. ¿A dónde es que la palabra nos alienta a que lleguemos como hijos de Dios? Justamente en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Porque justamente a partir de este versículo es que entendemos por qué las tácticas del enemigo son como son. Y a veces tan silenciosas. Dice en Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de conocer la gracia y de que la gracia la llegamos por nuestro arrepentimiento de nuestra vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense cómo Pablo nos pone en este marco de referencia y nos dice, ustedes vienen de acá, vienen de vivir la vieja vida, hay que renovarla, no queda otra. Vos no podés seguir con los viejos vicios, enviciado en la vieja manera de vivir. Hay que despojarse, es una tarea que solos no podemos hacerla con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y Él es fiel en cumplir esta palabra. Despojado del viejo hombre que está viciado de todo esto. Y me gusta esto, renovados, fíjense que dice en el Espíritu minúscula, no habla del Espíritu Santo, no hay que renovar el Espíritu Santo, hay que renovar mi espíritu, de vuestra mente. ¿Se acuerdan que decimos siempre, somos una chiquita Trinidad, cuerpo, alma y espíritu? Justamente en el espíritu, que es el que se conecta con el Espíritu Santo, ahí trabaja el enemigo. Y es justamente despojar todo lo que yo tenía de antes para empezar a vivir esta relación con Cristo. Muchas veces decimos, ¿cuándo te hizo el clic Cristo? ¿Cuándo fue que cambiaste tu manera de pensar? ¿Cómo fue tu clic en el cual dijiste, no, esto no es de Dios? Yo quiero empezar a caminar de esta manera. No, esto no es de Dios. El trabajo del Espíritu Santo, que es el que prende la luz, ilumina tu mente y de golpe ves justamente todo lo que está pasando allí. No es para descuidar. No es un lugar para descuidar. Justamente es algo que el Señor quiere que cuidemos y mucho. Y voy al pasaje que les decía al principio. Escribiendo, es interesante el contexto, escribiendo Pablo a los Corintios la segunda carta, capítulo 10, los versículos del 3 al 5, a Pablo se lo cuestionaba por lo que estaba enseñando. Justamente, la iglesia de Corintios venía de una cultura complicada, de muchas cosas que estaban totalmente lejos de Dios. Y en esto, escribiendo y medio poniendo Pablo en su defensa por qué hacían y decían y pensaban lo que pensaban, escribe estos versículos. En el capítulo 10, 2 Corintios, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Trabajo del enemigo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá está la clave. Acá justamente está la clave. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Derribar todo tu conocimiento de Cristo. Sacarte de la palabra, sacarte de las cosas que son hechas y son eternas y no se van a mover a lo largo de los siglos y por más que el hombre cambie en su cultura y en sus tiempos.
hay cosas que son eternas. Y dice justamente la palabra, tenemos una herramienta poderosa en Dios justamente para destruir esto. ¿Y cuál es? La última parte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La gran pregunta, ¿qué significa llevar cautivo? Lo vuelvo a leer. Todo pensamiento. Hay pensamientos buenos, pensamientos malos. Lo que pasa en nuestra cabeza es tan grande, es tan absoluto, es tan impredecible. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Son pensamientos de Dios que llegan a ese lugar justamente para que podamos nosotros recibirlos y afirmarlos. Leí algo buscando sobre esto, ¿no? Dice que los científicos medio que no se pusieron de acuerdo en cuanto a esto, pero hay científicos que están en desacuerdo sobre la cantidad de pensamientos que tenemos por día, pero todos están de acuerdo que son miles de pensamientos que tenemos por día. Ustedes no se ponen a contarlo, yo tampoco. Pero evidentemente en nuestra cabeza pasan todas estas cosas. Lo que somos justamente es formado en cada momento por los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso justamente el proverbio decía, lo que sos en tus pensamientos, tal es lo que sos. Cuando pensamos en esto de los pensamientos, los científicos dicen, hay cosas que nosotros pensamos regularmente por nuestro trabajo, por nuestra condición, por lo que hacemos en lo cotidiano, en lo diario, que vamos creciendo, qué sé yo hago esto, voy creciendo lo mío, voy pensando esto, mi conocimiento, mis pensamientos se enfocan en cosas muy específicas, y está bueno, está bien. Sin embargo, a lo largo del día, nuestros pensamientos van ganando terreno y muchas veces podemos nosotros detectar pensamientos y decir, esto no. Detectar pensamientos que nos ayudan y detectar pensamientos que no nos ayudan y que justamente a veces vienen por dichos de otros o por mí mismo. Acuérdense que la palabra, Jesús dijo, lo que contamina al hombre no viene de afuera, es lo que nace. A veces escuchamos, pero lo que te va a empezar a ahondar en malos pensamientos y va a empezar a arruinar tu mente es lo que vos le des lugar y empieza a ser raíz porque justamente le diste ese lugar. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué significa llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús? Y uno puede encontrar en la palabra de Dios tres cosas, por lo menos tres cosas que sabemos que tienen que ver con esto de cómo cuido mis pensamientos. Primero, elegir lo que permitís que haga raíz en tu mente, en tu corazón. Miren, yo empecé a buscar pasajes que tienen que ver con pensamientos. En los Salmos hay tantos pasajes, hay tanta literatura en la palabra que habla de nuestros pensamientos. Pero el tema es, ¿qué cosa hace raíz? ¿La dejaste pasar? ¿La dejaste en el lugar? Y dijiste, de acá arranco y veo qué pasa. A veces son cuestiones totalmente inconscientes. La hacemos porque nuestra mente ya trabaja así. Hay personas que tienen un montón de pensamientos y los dejan libres, ¿no? Me parece que todo les resbala. Y hay personas que de algo lo lleva profundo y a partir de ahí empieza toda una cuestión. El tema es qué dejo que haga raíz en mis pensamientos. Y de esto, dos cosas que se derivan en esto de elegir lo que permito que haga raíz. Pedir la guía de Dios para pasar por este filtro mis pensamientos. ¿Con qué? Con la oración.
Esto es mucho más simple de lo que nos podemos imaginar. No es que tenemos que esperar la reunión de oración de los jueves para decir, esto que pensé lo voy a llevar para ver si alguien me dice. No, es en el momento. En el momento. Pedir la guía de Dios que me guíe en cuanto a mis pensamientos. Y lo tercero que me parece también muy básico y muy fundamental para todo crecimiento de la vida cristiana es mantener una estrecha relación con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que elijo? Que entre en mi corazón y antes de que haga raíz, lo tamizo. Busco en oración y por medio de la palabra de Dios que justamente pueda dejarlo entrar. Alguien escribió esto y realmente me impactó porque tiene una realidad para nuestras vidas. Dice, Dios no tiene miedo a tus pensamientos. Dios no tiene miedo a que tus pensamientos sean pecaminosos, ver tu tendencia a la idolatría, ver tu lucha por creer, ver tus luchas que están justamente en ese campo de batalla que es tu mente. Dios no tiene miedo de involucrarse en eso, porque sabe, somos hechuras, somos imagen de Dios, sabe lo que está pasando en nuestra mente. Entonces, si Él no tiene miedo, dale lugar. Dale lugar a que Él justamente pueda en esa lucha tener parte. ¿Cómo? Justamente orando. Pregúntale al Señor. Señor, esto que me está pasando, ¿qué tiene que ver? ¿Es algo para mí o no tiene algo para mí? Yo en los grupos de hogar muchas veces yo le decía, ¿no? Hay cosas que por ahí el Espíritu Santo nos tira, nos dice, y nosotros la agarramos, la ponemos en la duda y la anclamos, y el Señor vuelve a poner en tu mente, en tu corazón, algo nuevo. Así como lo hace Dios por medio del Espíritu Santo, Satanás también te tira flechas. Y te tira flechas. Pero somos nosotros los que tenemos que tener esta habilidad espiritual, esta fortaleza, para justamente llevarlo en oración al Señor. Miren, no necesitamos hacer una gran oración, ni una oración perfecta, ni una oración de estas que decís, bueno, con esto muevo el corazón de Dios. En el mismo momento, decir, Señor, pequeña oración, te pido que me ayudes en esto. Lo que estoy pensando, ¿es realmente tuyo o no es tuyo? Esto es un ejercicio espiritual de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere y justamente es una manera de llevar mi pensamiento cautivo a el Señor. Hay una imagen media escondidita en este versículo. El pensamiento que yo lo cautivo. ¿Saben lo que es un cautivo? Es decirle, a partir de ahora vos haces lo que yo quiero. Entonces, lo llevás, lo encadenás y decís, vos me vas a hacer caso a mí. ¿Y llevarlo a dónde? ¿A que obedezca a quién? A Cristo, no a mí. Yo lo llevo, pero que sea cautivo del Señor, porque Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el que sabe exactamente qué es lo mejor que puede pasar con ese pensamiento para tu vida. Fíjense que un versículo que nos gusta de Isaías dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Lo dice Dios hablando de sí mismo para su pueblo. O sea que no hay que pensar que todo pensamiento es una cosa demoníaca. No, es todo esto que va pasando. El tema es darle el lugar justo de lo que Dios quiere para tu vida. Llevar cautivo tu pensamiento, ¿a qué? A la obediencia. Sí, pero ¿por qué a la obediencia? Porque después tiene que venir la acción. Acuérdense lo que leímos al principio. Tu pensamiento es lo que crees. Lo que crees es tu convicción. Lo que vos termina siendo tu acción. Entonces, esa acción tiene que ver con tu pensamiento. Es así, es casi instantáneo, es natural. Le pasa desde un bebé hasta una persona mayor y el proceso sigue siendo toda tu vida exactamente igual. Llevarlo en oración cautivo al Señor. Y la otra arma poderosa que tenemos es la palabra de Dios.
¿Cómo le contestó Jesús a Satanás? ¿Se acuerdan? Mateo 4:4. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús a Satanás? Sí, vos decime lo que quiera, tentame con lo que quiera, pero yo te respondo, y siempre le respondió ¿con qué? Con una palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios humilla al enemigo. La palabra de Dios lo pone justamente de rodillas en esta lucha, en esta batalla. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo me puedo defender? Por eso es importante este tiempo personal con el Señor de lectura bíblica. No lo quiero hacer muy largo, pero quiero elegir un solo ejemplo. ¿Vieron que hay personas que le dicen mecha corta? ¿Saben por qué? Porque vos le decís algo y ¡pah!, te contestan, pero así la mechita. Te tiró de una algo, reacciona, se enoja, no sé, le pasó algo. Y una persona que de la nada ¡trum!, te contestó algo. Entonces, ¿cómo llevar, si yo sé que mis pensamientos son de contestar así, y que me pongo mal, y que me embronco, y me lleno de bronca, de ira? Fíjense, les doy solo este ejemplo, después ustedes en su vida personal y diaria busquen justamente dónde le aprieta el zapato y busquen palabra para eso. Para esto, ¿qué dice Santiago 1 del 19 al 20? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo mi pensamiento lo puedo poner en acción, en oración, y le puedo agregar una palabra de Dios y decir, pero la palabra de Dios me dice esto para mí. Ahí es donde empezamos a ganar las batallas espirituales. Yo le di un solo ejemplo. Tengo varios, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero en esta palabra de Dios sabemos que hay un arma poderosa, un arma en donde justamente podemos llevar cautivo nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quería terminar con un pensamiento, con un pensamiento que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Pensemos esto. Vieron que la palabra dice todo lo bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo, toda una larga lista. En eso pensad. O sea, la palabra de Dios nos dice, sí, a ver, tu cabeza, qué complicada es tu cabeza, pero la palabra de Dios te dice, mirá, está bien, pero en todo esto pensad primero. Y pensemos en que Dios no nos deja solos en esta lucha, en estas grandes batallas que tenemos en nuestra cabeza, que hay veces la conocemos nosotros solos, no se la compartimos a nadie. Yo muchas veces digo, a veces viajamos y tenemos los ojos en blanco, pero nuestra cabeza va, mamita. O estamos, qué sé yo, esperando un turno en el médico y nuestra cabeza se fue. En esos tiempos, en esas grandes batallas que tenemos nosotros en nuestra lucha, pensemos que no estamos solos, que hay una obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que leímos justamente en la carta de Pablo a los Efesios? Que podemos recibir esa ayuda poderosa para que los pensamientos lleguen cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Ahora, en este proceso somos transformados a la persona que Cristo quiere transformar y que Cristo quiere que seamos. Es un proceso. Es un proceso de vida espiritual. Es un proceso de disciplina espiritual. Nadie se pone a decir, este pensamiento, hacelo. Y antes de hacer raíz un pensamiento, llévalo cautivo a Cristo Jesús. Permitir que esta obra interna nuestra, solo con el Señor, sea esta obra
eterna de Dios que Él lleva a cabo en cada uno de nosotros para que justamente podamos cumplir sus propósitos y su voluntad. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias, Padre, porque una vez más, como dice tu palabra, en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Señor, muchas veces somos débiles en nuestra cabeza. Nos dejamos influenciar, nos dejamos aplastar, nos dejamos llevar por cosas que después hacen raíz en nosotros. Yo te pido perdón, Padre, por esto. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces lo que es, no lo tomamos. Y lo que no es, lo tomamos. Y lo ahondamos. Y nos autoconvencemos. Señor, yo te pido que tú estés tomando el dominio, el control de todo lo que somos. Mente, espíritu y cuerpo. Padre, que nuestro espíritu, nuestra mente, allí donde corren las emociones, allí donde están los pensamientos fluyendo, Señor. Yo te pido, Señor, que entres a batallar con nosotros. Que en estas grandes luchas, Señor, tú vayas delante. Y como dice tu palabra, tú peleas por nosotros y nosotros estaremos confiados. Gracias, Padre, porque tu ayuda, tu poder, tu palabra, tu acción poderosa a través de la oración, Señor, es la que realmente nos puede poner en este camino de vida, camino de gracia, camino de plenitud que cada uno de tus hijos tenemos que caminar. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra no solo nos alientas a estar atentos a estas cosas, sino también que nos instruyes, nos das guía, Señor, y nos das profundidad para que podamos crecer y tener esta plenitud de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén.